personal. Permítanme, por favor, un segundito para que pueda compartir nuestro material de apoyo y podamos empezar. Ok, pero vamos a empezar mientras apertura nuestro material. Vamos a empezar hablando sobre, sobre este proceso de reclutamiento, que es uno de los más importantes que nosotros generamos dentro de las áreas de recursos humanos, porque precisamente es el inicio del ciclo de vida del trabajador, ¿no? El trabajador tiene un ciclo de vida que parte desde que ingresa a la empresa hasta que sale. Y precisamente el momento en el que el trabajador ingresa a la organización es cuando inicia, es cuando inicia este ciclo de vida, ¿no? Y es por eso que se considera uno de los procesos más importantes de las áreas de recursos humanos, ya que es donde nosotros estamos integrando a alguien en nuestra organización. A ver, permítanme ver, por favor, si es que ya podemos visualizar nuestro material. Sí, ahora sí, ya, listo, ya les voy a compartir el material y ya vamos a poder visualizar. A ver. Muy bien, ahora, el proceso se denomina como reclutamiento y selección de personal, pero para eso nosotros tenemos que empezar a hacer una diferenciación, y la diferenciación es entre reclutamiento y selección, que aunque son dos términos que por lo general vamos a encontrar que siempre están de la mano, ¿ok? Vamos a encontrar que siempre reclutamiento y selección van a estar juntos, no significan lo mismo. ¿Por qué? Reclutamiento viene de atraer al personal. Reclutamiento viene de este proceso en el cual nosotros estamos convocando a los candidatos, estamos llamando a los candidatos, mientras que la selección es el proceso de descarte. Es el proceso en el cual de los candidatos que nosotros hemos llamado, ahora vamos a elegir el que más se adecue a nuestra organización. ¿Ok? Por eso ahí entra la diferencia de lo que es el reclutamiento y la selección de personal. Y para todo este proceso hay una serie de pasos a seguir. Son en los libros de teoría, de reclutamiento y de selección, todo ello, ustedes van a encontrar 10 pasos. Nosotros los hemos resumido a 6. ¿Por qué? Porque 4 de estos pasos los vamos a encontrar dentro de un mismo proceso que es el primero, que es elaborar el perfil de puesto. El segundo paso, que ya es el reclutamiento de los candidatos. El tercer paso, que es la selección, el proceso por el cual yo ya estoy seleccionando a mi personal. El cuarto paso, que es la contratación. El quinto paso, que es la inducción. Y el último paso, que es el seguimiento. Y vamos a empezar por nuestro primer paso, que es la elaboración de nuestro perfil de puesto. Para esto, ¿qué es la elaboración? Primero tendríamos que empezar a definir qué es un perfil de puesto. Un perfil de puesto es un documento. Ok, vamos a empezar por ello. Es un documento que va a contener la información en dos aspectos. Uno, toda la información acerca del puesto de trabajo, características, tareas, funciones, responsabilidades del puesto de trabajo, horario del puesto de trabajo, incluso hasta el salario del puesto de trabajo. Ok, por ese lado, todo lo que tenga que ver acerca del puesto de trabajo, dependencia, ok, a dónde va a pertenecer, quién va a ser el jefe inmediato, de qué otros puestos de trabajo va a estar a cargo, va a contener todo ello. Eso por un lado. Y por otro lado, este mismo perfil va a tener toda la información de la persona que va a ocupar este puesto de trabajo. Básicamente, el perfil que tiene que tener la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, como sus tareas, como su experiencia, su conocimiento, formación que tiene que tener la persona, qué carrera de repente ha debido estudiar, todo ello, ¿ok? Desde ahí va a tener toda esta información mi perfil de puesto, ¿ok? Es decir, va a abarcar de manera general desde lo que tiene que contener la persona y lo que tiene que, y también lo que tiene
que tener el puesto de trabajo, todo lo que tiene que tener el puesto de trabajo y la persona que va a ocupar. ¿Cuál es el objetivo de un perfil de puesto? El objetivo del perfil de puesto es que sirva como un referente o información general, ¿ok? O información general sobre este puesto de trabajo y la persona que ocupa, tanto para personas internas como externas a la organización. El perfil de puesto dentro de las áreas de recursos humanos los utilizamos para muchas cosas, como por ejemplo para actualizar el MOF, como por ejemplo también para revisar el organigrama, utilizamos para ver incentivos, utilizamos para mucho, pero principalmente el perfil de puesto nos va a ayudar en los procesos de reclutamiento y selección. ¿Por qué nos va a ayudar principalmente en ellos? Uno, nos va a ayudar porque vamos a ver esto como si fuese una pequeña lista de mercado, ¿ya? Bueno, primero vamos a poner un ejemplo como una pequeña analogía y luego vamos a explicar esto. Por ejemplo, yo voy al mercado ahorita, ¿ok? Supongamos que me voy al mercado. Ahora, yo en el mercado voy a ver muchas cosas, voy a ver variedad de cosas, frutas, verduras, abarrotes, voy a ver muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que esto va a ocasionar, ok? Que cada cosa que yo vea yo por gusto, es decir, porque me gusta, que por un gusto diga, esto me gusta, 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 y voy a comprar todo lo que me parezca atractivo, ok, o todo lo que me llame la atención, eso voy a comprar. Ok, listo. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando llegue a casa? Cuando llegue a casa voy a agarrar y voy a sacar todas las cosas que compré. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Uno, voy a encontrar que de repente tengo algo que ya tenía en casa. De repente compré leche y ya tenía mucha leche en casa. ¿Ok? De repente, y dos, voy a encontrar que de repente me faltaba azúcar y precisamente es lo que no traje. ¿Ok? De repente muchas veces nos ha pasado esto, ¿ok? Muchas veces de repente nos ha pasado eso, que hemos traído cosas que ya no eran necesarias y que lo que realmente necesitábamos no hemos comprado, ¿ok? Entonces, y eso nos va a generar un problema. En cambio, si yo agarro y esta vez digo, también voy a ir al mercado, digo, ¿ok? De repente digo, yo también voy a ir al mercado. Y al momento en el que y al momento en el que voy al mercado, agarro y digo, voy a hacer primero una lista de lo que necesito. Y reviso todo y veo leche ya no, porque ya tengo. ¿Ok? Azúcar sí, porque sí tengo. Cuando yo vaya al mercado, ¿ok? Cuando yo me vaya al mercado, lo que va a pasar va a ser que voy a tener, que únicamente voy a comprar lo que verdaderamente necesito. Y cuando llegue a casa voy a tener lo que necesito. Es lo mismo para la selección de personal. ¿Ok? Cuando yo salga a un mundo, cuando yo empiece a buscar candidatos, yo primero tengo que tener bien claro qué es lo que quiero. ¿Qué quiero de estos candidatos? ¿Qué quiero que tengan? Y para eso me ayuda el perfil de puesto, porque el perfil de puesto previamente ya me ha definido. Okay, el perfil de puesto previamente ya me ha definido, ¿ok? Todo lo que yo necesito de esta persona, todo lo que yo quiero. Y al momento en el que busque mis candidatos, voy a buscar en cada uno eso que yo quiero. En cambio, si yo me mandara un proceso de reclutamiento y de selección sin tener un perfil de puesto, es decir, sin tener idea de lo que yo quiero, lo que va a pasar ahí va a ser de que voy a ver, me gusta esto de este candidato, me gusta este otro de este candidato, me llama la atención este candidato y al final ninguno va a tener lo que yo verdaderamente necesito. Para eso me ayuda el perfil de puesto, para que yo pueda definir de manera mucho más clara qué es lo que quiero sobre estas personas y buscarlo. ¿Ok? Esa es la finalidad que tiene mi perfil de puesto. Ahora, ¿cómo tenemos que elaborar un perfil de puesto? Acá tenemos algunas plantillas que nos pueden ayudar. Hay muchas más plantillas en internet que podemos tener, que básicamente es completar una información. Pero vamos a ver a manera general qué contiene la info o qué debería contener la información de una plantilla de un perfil de puesto. Primero, la descripción general del puesto de trabajo, el objetivo del puesto, la razón de ser de este puesto de trabajo, ¿para qué necesito yo este
de puesto de trabajo dentro de mi empresa, el departamento al que pertenece, a qué departamento pertenece este puesto de trabajo, es decir, la unidad orgánica. Para eso yo tengo que regresar a mi organigrama. Por eso es que en nuestra primera sesión hemos tocado el tema del organigrama, porque el organigrama es clave y vital para muchos procesos que realizamos en recursos humanos. ¿Okay? En recursos humanos siempre requerimos estar constantemente revisando los organigramas, y para yo saber a qué departamento pertenece un puesto de trabajo, sí o sí organigrama. Tercero, ¿a qué puestos le reportan y qué puestos tienen que reportarle? Eso también lo voy a poder encontrar en el organigrama, pero acá yo tengo que definir líneas de mando. ¿Qué puesto tiene, por así decir, ¿no? Dominio sobre este puesto que estoy convocando, y este puesto que estoy convocando, ¿qué puestos va a supervisar? Repito, todo eso lo voy a encontrar en mi organigrama. La relación que va a tener con los clientes internos, a los que también llamamos trabajadores. Recuerden, el cliente interno es mi trabajador también. ¿Con qué trabajadores se va a relacionar directamente este puesto de trabajo? También tengo que especificarlo. Y mis clientes externos o entidades externas con las que se relaciona. Si se va a relacionar de repente directamente con el cliente, o si se va a relacionar con, por ejemplo, proveedores, con empresas, con bancos, por ejemplo. Si es que de repente vamos a hacer una breve, vamos a hablar brevemente sobre el puesto, vamos a hablar, perdón, brevemente sobre una descripción del asistente de recursos humanos, por ejemplo. El objetivo del puesto, asistir en los procesos de recursos humanos. No estamos haciéndolo muy sencillo. Departamento al que pertenece, al departamento de recursos humanos. ¿A qué puesto le reporta y qué puestos le reportan? ¿No? Va a reportar pues, ¿a qué puesto le reportan? Le va a reportar a su jefe de recursos humanos, ¿no? Y en este caso el asistente no tiene personal a su cargo, así que eso no va. Clientes internos con todos los trabajadores. El asistente se va a relacionar con el jefe de recursos humanos, con el gerente general, con los encargados de planilla, de reclutamiento, de selección, y clientes externos. Generalmente, el asistente de recursos humanos no tiene relación con los clientes externos. ¿Ok? Es decir, con el cliente de la empresa generalmente no tiene una relación directa, pero con quien sí tiene relaciones directas son con entidades externas, como por ejemplo, bancos, SUNAT, SUNAFIL, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo. Entonces, con ellos generalmente el asistente sí va a tener relación directa con entidades externas. Continuamos viendo todavía, seguimos viendo. Ok, perfil, ahora hasta acá, y las funciones también que realizan, ahí no lo hemos puesto, ¿no? Pero las funciones que realiza también van a estar dentro de todo lo que involucra tener un asistente de recursos humanos. Es más, he puesto un ejemplo. Ahora, el perfil del candidato. ¿Cuál tiene que ser el perfil que va a tener, o con qué requisitos va a tener que cumplir mi candidato? Vamos a empezar por los estudios en este caso. ¿Ok? ¿Qué estudios debe tener? ¿En qué carreras o qué cursos de repente? ¿Ok? El nivel de estudios, de repente solo requiero secundaria, de repente requiero título técnico, título profesional, ahí determino. Conocimientos técnicos, ¿qué tiene que dominar? Esto va más allá de los estudios, ¿ok? Dominio en qué debe tener la persona que me va a ocupar este puesto de trabajo, ¿ok? Ahí también tengo que especificar. ¿Qué más? Por acá nos dice la experiencia laboral que tiene que tener, experiencia laboral de cuántos años, en qué rubros, en qué actividades, ¿ok? Y otros requerimientos que yo pueda necesitar, ¿no? Todo eso es el perfil que tiene que cumplir mi candidato para que pueda ser apto para este puesto de trabajo. Por otro lado, también vamos a ver las competencias personales y profesionales, que acá ya podemos hablar un poquito más de habilidades duras y blandas, ¿no? Como comunicación, acá hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Comunicación, delegación, enfoque a resultados, empatía, actitud de servicio y todo ello. Esta es la información básica que debe contener un perfil. Repito, hay muchos perfiles de puesto, hay muchas plantillas que son muy elaboradas, como también plantillas muy sencillas. Lo ideal es poder hacer el perfil lo más detallado que se pueda,
¿Por qué? Porque entre más exacto es mi perfil, más exacto voy a poder buscar al candidato. Si yo hago un buen perfil de puesto, voy a poder encontrar buenos candidatos y por ende a poder contratar un buen trabajador. Si hago un mal perfil de puesto, no voy a encontrar a los candidatos adecuados y no voy a contratar a la persona adecuada. Si hago un perfil de puesto ambiguo, mis candidatos van a ser ambiguos y el trabajador que contrate también va a ser ambiguo. Yo no puedo fallar en este primer paso, porque si fallo en el primer paso, tengan por seguro que el resto del proceso va a ser igual que mi perfil. En la medida en la que me esforcé para hacer mi perfil, en esa medida voy a poder contratar a mis personal. Ahora, después de acá les hemos puesto algunos formatitos que no son complejos, ¿ok? Son sencillos, que puede servir de repente para perfiles junior, perfiles principiantes o para puestos de trabajo que de repente no tienen un gran nivel de responsabilidad dentro de una organización. Entre el puesto de trabajo tenga más complejidad, pues también tendré que tener mucho más detalle en el perfil de puesto. Después de que yo ya hice mi perfil de puesto, ahora sí estoy listo para poder hacer mi reclutamiento de candidatos. Ahora sí, ya estoy preparado para poder empezar con mi reclutamiento de candidatos. Ahora, habíamos dicho, el perfil me sirve para empezar a buscar candidatos. ¿Y cómo puedo buscar candidatos? Nosotros tenemos muchas formas de reclutamiento. Tenemos principalmente tres formas de reclutamiento. Uno, el reclutamiento interno. Dos, el reclutamiento externo. Y tres, el reclutamiento mixto. ¿Ok? Son las tres formas de reclutamiento que más van a predominar. Vamos a empezar por el reclutamiento interno. ¿Qué es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es atraer a las personas que, más que atraer, permitir que los trabajadores de mi empresa, es decir, mis propios colaboradores, puedan participar de este proceso de reclutamiento y selección. Y para eso tenemos que empezar primero a entender y a definir el proceso de reclutamiento y selección como un concurso. Imaginémonos un concurso de televisión, ¿ok? En un concurso de televisión, ¿cuál es su finalidad? Es atraer participantes, hacer que pasen por diferentes pruebas y después el que mejor pueda sobrellevar estas pruebas, el que más destaque, es el ganador de este concurso. Es lo mismo el reclutamiento y selección de personal. De hecho, en el ámbito del sector público, este proceso de reclutamiento y selección de personal se le conoce como los concursos públicos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es un concurso? En vez de participantes, entran mis candidatos, pasan por diferentes etapas, diferentes pruebas, diferentes evaluaciones, ¿ok? Y después de ello ya elegimos al mejor. ¿Ok? Ahora, el reclutamiento interno es permitir que mis propios trabajadores puedan postular. ¿Ok? ¿Y quiénes son mis fuentes de reclutamiento interno? Por ejemplo, becarios y practicantes. Personas que ya están dentro de mi organización, que ya conocen a mi empresa, ¿ok? Y que pueden ya oficialmente ocupar un puesto de trabajo dentro de ellas, porque acuérdense, como becarios, practicantes o pasantes, no son mis trabajadores, son esos, son becarios, practicantes y pasantes. Pero ya que ellos ya conocen la organización, ellos deberían ser mi primera fuente para considerarlos dentro de la empresa, ya para poder unirlos dentro de la empresa como trabajadores, siempre y cuando el perfil, lógicamente, se pueda adaptar a ellos. ¿Ok? También puede ser por promoción interna. Es decir, permitir que mis trabajadores puedan lograr ascensos mediante este proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Por ejemplo, tengo mi asistente de recursos humanos y se va el jefe de recursos humanos. Lo ideal sería que si mi asistente cumple con el perfil, yo le pueda permitir que él postule para este trabajo. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre un reclutamiento interno y un ascenso laboral. Ascenso laboral es que yo le diga directamente a mi trabajador, estás ascendido. A partir de ahora ya no eres asistente, a partir de ahora eres jefe. Eso es un ascenso directo. Está bien, está correcto. ¿Ok? Pero eso ya no es un proceso de reclutamiento y selección. El proceso de reclutamiento y selección es poder decirle a mi trabajador, te doy la opción de que postules, te doy la opción de que compitas con otros para que ganes el puesto.
¿Ok? Eso es el proceso de reclutamiento y selección, que también se le debe permitir a los trabajadores poder postular en ellos. ¿Ok? Eso es diferente a darle directamente, ¿no? Ahora, también de repente trabajadores que quieran hacer un cambio del puesto de trabajo, pero dentro de su misma línea. ¿Ok? También se puede permitir, ¿no? Por ejemplo, soy asistente administrativo del área de logística y están pidiendo asistente administrativo para el área de contabilidad. ¿Ok? Es el mismo puesto, mismo nivel que el mío. ¿Ok? También es poder permitirle que cambies de lugar, ¿no? O cambies de sede también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores a veces necesitan hacer estas rotaciones, ¿ok? Para poder buscar crecimiento personal y profesional o algo, entonces también se les puede permitir. Antiguos trabajadores, que yo pueda llamar o convocar antiguos trabajadores que laboraban en mi empresa que de repente sé que cumplen con el perfil, ¿ok? Los pueda convocar para que puedan empezar a trabajar. Por eso también es importante conservar los legajos de personal que hablamos en nuestra sesión pasada. El legajo de personal no solamente se va a conservar por si me falla el trabajador o por si es que decide de repente abandonarme o si tengo que enjuiciarlo, no solo para eso. El legajo también lo podemos guardar para aspectos positivos y puede ser se habilitó un puesto de trabajo y me acordé que tengo un trabajador que se adaptaría perfectamente a este puesto de trabajo. Agarro y le llamo. Ok, voy, le llamo y le digo, tengo este puesto de trabajo, si quieres vente, si quieres puedes postular, ok, para eso también. Y programas de referidos. ¿Cómo son los programas de referidos? Cuando yo les digo a mis trabajadores, tengo este puesto de trabajo. Si ustedes conocen a alguien que se adapte a este puesto, pueden decirle que me llame o pueden darme su número, pueden darle mi contacto o que envíe su CV a este correo y por ese medio lo contactamos. Sí, por ahí veo una manito levantada de Margarita. ¿Tiene algún aporte o alguna pregunta? Buenas noches, sí, una consulta. Dígame. Estaba indicando sobre un trabajador que ya no labora en la empresa que podría regresar a laborar. Ujú. ¿Después de cuánto tiempo que ha sido liquidado puede volver a retomar labores con la empresa? ¿Hay La alguna verdad, restricción? inmediatamente. No hay tanto problema de si puede renunciar hoy día y mañana volver a entrar. No hay de repente periodos de tiempo que se establezcan, ¿no? Donde sí le podría hablar de periodo, en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? O sea, si mi trabajador se fue hace un mes y yo llamo y tiene la disponibilidad, ojo, no de regresar directamente, sino de postular a este puesto de trabajo para que junto con otros candidatos compita por este puesto, puede hacerlo y si gana, regresa, ¿ok? En ese caso no hay lapsos de tiempo, que yo puedo darle de baja en la planilla hoy día a mi trabajador en la mañana y mañana volver a subirlo en la mañana. ¿Ok? En eso no hay problema. Pero, por ejemplo, sí le puedo hablar de lapsos de tiempo, de cuánto tiempo tenemos que conservar un legajo de personal. ¿Ok? Un legajo de personal, yo estoy en la obligación de poder conservarlo por lo menos 5 años después de que liquidé a mis trabajadores. ¿Ok? Mi trabajador vino, se fue, lo liquido, y ese no significa que su legajo de personal, su archivo que contiene toda su historia, inmediatamente agarro y le digo, ya no quiero saber más de ese trabajador, adiós, lo quemo, lo voto. No, yo por obligación tengo que conservar este legajo de personal 5 años. ¿Ok? Entonces de repente es que vemos un lapso de tiempo por ahí, yo tendría ese legajo por lo menos fijo 5 años para poder volver a contactar o volver a revisar este perfil de ese trabajador, ¿no? Entonces, pero en realidad no hay un lapso que diga de que no hay un lapso que se establezca de que después de que se fue el trabajador tiene que esperar cierto tiempo para regresar. No, esa es disposición netamente de la empresa, ¿ok? Y también, bueno, ya habíamos visto también el programa de recomendados. Beneficios del reclutamiento interno, ¿ok? Uno, que la promoción laboral, ¿ok? Valga la redundancia. Promueve mucho eso, ¿por qué? Porque hace que los trabajadores sientan de que sí hay oportunidad de ascenso.
hace que los trabajadores sientan de que en algún momento pueden ascender, pueden crecer, ¿ok? Que si se esfuerzan pueden alcanzar mejores perfiles y eso va a ser bastante bueno. Segundo beneficio del reclutamiento interno, que es económico. El reclutamiento interno es bastante económico en comparación al reclutamiento externo que ahorita vamos a ver, ¿ok? Es mucho más económico. Y tercer beneficio también del reclutamiento interno es que el trabajador que voy a contratar ya es mi trabajador. Entonces yo ya no voy a tener, ese trabajador se va a aclimatar al puesto de trabajo mucho más rápido que un trabajador externo. ¿Por qué? Porque ya conoce la empresa, ya conoce los procesos, ya conoce la cultura, ya está adaptado, ya está acostumbrado y lo único que va a tener que hacer es adaptarse a su nuevo puesto de trabajo, nada más, no a toda la empresa. Entonces, ¿es positivo el reclutamiento interno? Sí, pero ¿dónde estaría la parte no tan positiva? ¿Ok? La parte no tan positiva es que podría, no decimos que sí o sí vaya a pasar eso, pero el reclutamiento externo podría generar um, emociones negativas dentro de mi organización. ¿Por qué? Eh, Porque mis propios trabajadores son mis participantes. Y si en caso que de repente uno de mis trabajadores no cumple de repente con el perfil y no gana este proceso de reclutamiento y selección, lo que podría pasar es que, bueno, no lo que podría pasar, no por el hecho de que postule y no cumpla significa que se va de la empresa. Mi trabajador que no ganó el concurso, por así decir, ¿ok? Igual se queda en mi empresa en su puesto de trabajo. Pero ¿qué va a pasar? De que va a tener que elaborar con la persona que sí ganó, ¿no? Y por lo general eso puede llegar a crear un sentimiento de rivalidad en el peor de los casos o un sentimiento de repente de frustración en el trabajador que podría generar impactos negativos. No, por lo general, sobre todo cuando hablamos de finalistas. Ok, cuando hablamos de finalistas para un puesto de trabajo, es complicado. ¿Por qué? Porque por lo general yo tengo mis dos candidatos que son los finalistas y de ahí solamente va a ganar uno. ¿Ok? Solamente va a ganar uno el puesto de trabajo. ¿Ok? Y al final yo me quedo con el ganador, yo me quedo con el que está feliz. Y el otro finalista lo descarto. ¿Ok? Pero ¿cuál es la sensación que deja en este otro finalista el hecho de haber sido descartado? Por lo general, no lo trabajamos, no lo sabemos por qué, porque yo solamente me quedo con el que ganó. Yo no sé cómo la persona que perdió, que no ganó el puesto de trabajo, lidia con esas emociones, porque no lo tengo en mi empresa. Pero en este caso de reclutamiento interno, a la persona que no ganó, la tengo en mi empresa, junto con la persona que sí ganó. Entonces, eso puede crear un poco de revanchismo, puede crear un poco de recelo, ¿no? O por ahí, de repente, un poco de desmotivación. Entonces, esos son los aspectos que de repente no pueden que no se fomenten mucho, sobre todo porque el trabajador interno muchas veces ya siente el puesto de trabajo seguro, ya siente como que este puesto, si me están permitiendo postular, es porque ya gané. ¿Ok? Esa es una emoción que muchas veces siente el trabajador, ¿ok? Cosa que no necesariamente significa que vaya a ser así. Y ahora tenemos el reclutamiento externo, es lo contrario al reclutamiento interno, es cuando cuando voy a conseguir a mis candidatos fuera de la empresa, ¿ok? Es cuando voy a encontrar a mis candidatos ajenos a mi empresa. ¿Cuáles pueden ser mis principales fuentes de reclutamiento externo? Por ejemplo, uno pueden ser los headhunting, más conocidos también como los cazatalentos. ¿A qué se dedican mis cazatalentos, ok? O cuál es su función. Ellos buscan talentos especializados. Ellos están navegando por las redes de networking o tienen carteras de candidatos que se pueden adaptar a los diferentes perfiles que ofrecen las empresas. Y, por ejemplo, yo ahorita en mi empresa publico que quiero un jefe de logística. ¿Ok? Un headhunting puede venir y me puede vender su cartera de candidatos o me puede ofrecer hacer todo el proceso él mismo hasta traerme a la persona adecuada, ¿no? Que su proceso abarcaría desde el perfil de puesto o corrección del perfil de puesto en caso ya lo tenga, hasta el momento de la contratación. Eso es lo que me ofrece un headhunting.
¿Ok? Entonces, ahora, es un facilitador, por así decir, es un nexo, ¿no? Por lo general, los headhunting son personas, independientes, o también se les conoce como los freelance, pero son personas, no son empresas, son personas independientes que se dedican a hacer estos procesos, ellos ganan o ellos comisionan en base a los procesos propios que van realizando, ¿ok? Ese es mi headhunting. Ahora, otra fuente ojo, el headhunting cobra por ello. ¿Cuánto cobra el headhunting por lo general? Por lo general, el headhunting puede cobrar por horas y por horas laboradas invertidas o de acuerdo al puesto y salario que se está ofreciendo. ¿No? Algunos de los headhuntings con los que he trabajado, por lo general, ¿cómo me hacían el cobro? Me cobraban en base al sueldo de los trabajadores. Por ejemplo, el puesto que estás buscando, ¿qué salario estás ofreciendo? $500, listo, yo te voy a cobrar un salario del trabajador. Ojo, esto no lo paga el trabajador contratado, esto lo pago yo como empresa. Ok, yo como empresa soy la que asume ese puesto soy la que asume ese costo. ¿Ok? Entonces, por lo general, así se trabajaban con los headhuntings. ¿Ok? Ahora, también tenemos las redes sociales de reclutamiento, ¿ok? Que son redes que sirven para la captación del talento porque tienen un gran poder de visualización. Estas redes de reclutamiento, tienen opciones para hacer networking, tienen personas que ofrecen sus servicios o que sus servicios profesionales y por lo general, ¿no? La red social de reclutamiento por excelencia es LinkedIn. ¿Ok? Que si es que no lo tienen, los invito a que puedan crear su página de LinkedIn, que es una red social de reclutamiento muy buena, ¿ok? Por lo tanto, yo les invito a que puedan crear su página y puedan empezar ahí a hacer su propio seguimiento de sus redes, de sus redes. Ok, también otra página que tenemos de LinkedIn, Jobs, también por ahí tenemos. Ok, ahora las plataformas de búsqueda de empleo. Estas plataformas de búsqueda de empleo son también muy conocidas, algunas como por ejemplo Computrabajo o Boomerang, ¿ok? Que son especializadas en poner en contacto directo a los candidatos o candidatas con la entidad, ¿ok? Ellos sirven como un nexo para que tú puedas ubicar a la entidad y ellos agarran y te ayudan de todas formas a hacer un pequeño filtro entre tus candidatos. Estas redes sociales, como por ejemplo Computrabajo, Boomerang, son eficientes, pero no son gratuitas, ¿ok? Eso es algo que también tenemos que destacar, ¿ok? Estas redes sociales no son gratuitas, perdón, no redes sociales, estas páginas de empleo no son gratuitas, ¿ok? Tienen un costo por los anuncios y el costo no es económico y también depende del tipo de servicio que tú quieras de las páginas, porque va entre el servicio es más especializado, más completo, también lógicamente va aumentando el precio. ¿Ok? Y también tenemos los outsourcing o las empresas terciarias o de externalización. Y es que este proceso de reclutamiento y de selección se ha hecho tan grande o ha crecido tanto que ahora las empresas, que actualmente estas entidades o estas empresas, o mejor dicho, se han creado empresas que trabajan específicamente o trabajan netamente para realizar estos procesos a otras empresas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas conocidas, ¿no? Como Manpower, Adecco, Laborum Veritas, ¿ok? Y muchas más que son muy conocidas y que estas empresas se encargan de hacer los procesos de reclutamiento y de selección de otras empresas, por lo general empresas grandes, ¿ok? Muy pocas empresas pequeñas optan por estas empresas de externalización. Empresas pequeñas o no tan grandes que quieran hacer su proceso, a veces prefieren optar por un headhunting que por una outsourcing, porque las outsourcing son muchísimo más caras. ¿Cuánto te cobra una outsourcing? No depende también del tipo de empresa, pero por lo general estas te cobran en base al porcentaje del sueldo anual. Te dicen, ¿cuánto va a ganar ese trabajador? ¿Cuánto es su sueldo anual? Ya, su sueldo anual, ya, de ahí quiero un 10 o un 15 o un 20%. ¿No? Entonces, son bastante caras estas empresas, ¿no? Pero también te aseguran un proceso mucho más limpio, un proceso mucho más enfocado, ¿ok? Ahora, como ven, el reclutamiento, así yo opte por una plataforma de empleo para hacer yo mismo mi reclutamiento, o así quiero optar por un headhunting, o quiero optar por una outsourcing,
definitivamente me va a costar el proceso. Este proceso no va a ser gratis. Es por eso que el reclutamiento externo es más costoso. Pero ¿cuáles son algunos beneficios del reclutamiento externo? Uno, que tengo una amplia gama de candidatos para poder escoger. ¿Ok? Aquí yo tengo cantidad y cantidad de candidatos que yo puedo escoger. ¿Ok? Aquí puedo ser mucho más exigente y riguroso en mis procesos y en los que yo necesito, porque también hay mayor cantidad de perfiles, a diferencia del reclutamiento interno, que solamente me tengo que adaptar a los perfiles que tengo disponibles dentro de mi empresa. En cambio, en el reclutamiento externo no. ¿Ok? Eso por un lado, ese es uno de los beneficios. Por otro lado, también otro beneficio es que me evito los revanchismos o me evito el revanchismo o de repente las malas sensaciones que pueden haber dentro de mi organización, sobre todo por aquellos candidatos que no alcanzaron calificación óptima para poder obtener el trabajo, ¿ok? Me evito entrar en ese problema, ¿ok? Pero también algunos puntos que no son tan positivos del reclutamiento externo es, por ejemplo, que son ajenos a la empresa y ellos van a demorar más en adaptarse, porque no solamente tienen que adaptarse al puesto de trabajo, sino que también se van a tener que adaptar a la cultura organizacional, a la empresa, van a tener que hacer un proceso de socialización, ¿ok? Entonces va a ser un poco más lenta la demora de integración de este trabajador, ¿ok? Va a ser un poquito más lenta su integración de ese trabajador. ¿Ok? Ahora, ambos son buenos. Lo ideal, y es el último, y es precisamente nuestro tercer tipo de reclutamiento, lo ideal es que podamos optar por un reclutamiento mixto. Permitir que tanto trabajadores internos como externos puedan postularse a mi puesto de trabajo y que gane el mejor. ¿Ok? Pero lo ideal que en el reclutamiento mixto es ser ser muy objetivos en la evaluación. ¿Ok? Ser bastante objetivos en la evaluación y también saber apreciar de cada candidato, sea interno o externo, saber apreciar los puntos buenos y lo que podrían aplicar a nuestra empresa. El problema cuando hacemos el reclutamiento mixto es que muchas veces tanto los trabajadores internos, o los candidatos internos como los candidatos externos, sienten que ya hay una ventaja hacia el candidato interno. Eso es algo que incluso hasta el mismo candidato interno puede sentir que él tiene una ventaja por encima de los externos. Y puede ser verdad. Puede ser que ya tenga una ventaja. ¿Por qué? Porque ya conoce la empresa, conoce a los evaluadores. En una entrevista definitivamente va a destacar más. Y por eso ahí va a entrar la importancia de que en un reclutamiento mixto entre muchísimo la objetividad por encima de la subjetividad. Eso sí va a ser importante porque si no, si es que nosotros hacemos un proceso de reclutamiento en base a la subjetividad, ya perdimos, ¿okay? Ya perdimos ahí. Entonces, hasta el momento, estos son mis tipos de reclutamiento. Ahora, para reclutar candidatos, yo tengo que hacer necesariamente mi convocatoria de personal, que la convocatoria básicamente es un copy-page del perfil de puesto. Recuerden, esta convocatoria yo tengo que tratar de compartirla en todos los medios posibles, porque yo lo que quiero es captación de candidatos. Eso es lo que yo quiero. ¿Ok? Que mi convocatoria tenga la mayor visualización de candidatos posible. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy buscando. Y ahora, después de que yo ya hice mi perfil de puesto, ya sé lo que quiero, ya busqué mis candidatos internos o externos, ya tengo listo a las personas que han postulado a mi puesto de trabajo, ahora viene la parte crucial del proceso de reclutamiento y selección. Esta parte crucial va a ser el proceso de la selección de personal. Es aquí donde yo voy a empezar a elegir los candidatos que quedan y los candidatos que van. Dentro de este proceso de selección de personal vamos a encontrar muchos tipos de pruebas. Sepan que para las pruebas que se van a aplicar no hay un orden específico, ¿ok? No es que necesariamente tienen que ser en ese orden, pero sí podríamos decir que el único primer paso que hay, que sí o sí tiene que pasar por ese primer paso, es la evaluación o depuración de los CVs. ¿Ok? Por ahí tengo que empezar. Cuando yo, sobre todo externo,
Cuando yo arranco con un proceso de reclutamiento y en especial los externos, ¿ok? Yo puedo llegar a obtener cantidad y cantidad de candidatos, ¿ok? Yo puedo tener muchísimos candidatos y no puedo aplicar un proceso de selección para todos los candidatos que se me han presentado. Si lo puedes hacer a buena hora, pero en realidad va a ser muy difícil. Uno puede llegar a tener hasta 1000 postulaciones para un puesto de trabajo. Entonces va a ser muy complicado y lo que tienes que empezar a hacer ahí es primero analizar los CVs de tus candidatos. Por ejemplo, este proceso, gracias a la tecnología, está un poquito más facilitado. Antes sí, antes era literalmente sentarte con los CVs y con tu perfil de puesto, ¿ok? Y empezar a ver. Ahora, gracias a las páginas de externalización gracias a las empresas de externalización o los headhunting o las páginas de convocatorias como Computrabajo, todos ellos se encargan de este paso ahora. No, ya no es necesario que uno propio tenga que hacerlo, pero ellos se encargan. ¿Por qué? ¿Cuál es muchas veces el pensamiento del candidato? El pensamiento del candidato es, a ver, yo aquí estoy buscando un asistente jurídico y empiezo a leer asistente jurídico y dicen los requerimientos, todo, y uno de los requisitos es que tiene que estar colegiado. Y yo soy asistente, yo soy abogado y digo, no estoy colegiado, pero cumplo, o sea, de todos los requisitos cumplo, pero solo no cumplo, que esté colegiado. ¿Cuál es el pensamiento que tiene el candidato? Ay, me voy a postular por si acaso. ¿Ok? Me postulo por si acaso. Ese es el pensamiento que tiene. Y así muchos más candidatos, ¿no? De repente yo estoy pidiendo 4 años de experiencia y uno solo tiene 2 años. Me postulo por si acaso. Porque no pierde nada el candidato. Y verdaderamente el candidato no pierde nada postulándose. ¿Ok? Pero la empresa tiene que hacer ese descarte para empezar. Tengo que agarrar el perfil de puesto y empezar a ver si me cumple con todos los requisitos, bien, pasas a la siguiente etapa. Si te faltó un solo requisito, no debería pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdate, en una convocatoria yo estoy poniendo lo mínimo e indispensable que tiene que tener. Si no tiene eso mínimo e indispensable, no me va a servir en el puesto de trabajo. ¿Ok? No me va a ser de utilidad este candidato. Entonces yo tengo que ser ahí muy riguroso y muy estricto. Como les repito, pero esta partecita ya hay muchos software, incluso, ¿no? Las páginas que utilizamos para convocar candidatos ya nos ayudan en este proceso, ¿no? Ya nos dicen, estos son tus candidatos, y por eso también pagamos, ¿ah? No solamente pagamos una publicación y ya, sino que el pago que se hace a estas páginas, que no es barato, también incluye en este proceso, ¿no? En el que la página te dice, tienes 300 candidatos. De estos 300 candidatos, 100 te cumplen el perfil al 50%, 50 te cubren a un 70%, 50 o otros 50 te cubren a un 90% y otros 100 te cubren a un 100%, para que tú ya agarres y únicamente empieces a revisar los que te cubren al 100%, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido ya te ayudan en eso las páginas. Y de hecho, en este primer paso, casi la mitad de tus candidatos se van. ¿Okay? En este primer paso en el que estás haciendo esta diferencia, ya la mitad de tus candidatos ya se van ahí. ¿Ok? Y un poco más incluso. Y ya te quedas con los que pueden pasar unas siguientes evaluaciones. ¿Cuál es una siguiente evaluación? Esta es, por así decir, una prueba rápida de CVESA. Esto agarramos y miramos rápido. Tum, 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 tum. No cumples, te faltó algo. Chao. Seguimos, tum, 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 no cumples, chao, 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 ¿ok? Eso es rápido. De ahí me quedo con un primer descarte y lo ideal es hacer un segundo descarte, esta vez ya manual, ya no en base a tecnología, ya no en base a páginas, nada, sino que literalmente tú lo hagas. Ya redució un 60% de lo que tenías que revisar antes. Ahora sí requiere un manual tuyo, una revisión, una última revisión de CVs manual tuyo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente te cumple con el perfil, pero de repente no es cumple de repente con el perfil, pero no de la manera en la que a ti te gustaría. ¿Ok? Entonces ahí también puedes ir descartando, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿ok? En tu perfil tú pusiste supongamos que quieres un asistente para una empresa grande, ¿ya? Para una empresa grande, una empresa ya posicionada, establecida, y dentro de tu perfil tú pusiste que tenga 4 años de experiencia. Y un candidato que se postuló verdaderamente tiene los 4 años de experiencia. Bien,
¿Te cumple con el perfil? Te cumple. Pero cuando tú entras a ver su experiencia de 4 años, de repente la experiencia no es relacionada directamente al puesto de trabajo. De repente es una experiencia general de trabajo, como que, por ejemplo, tú quieres un asistente de recursos humanos, pero esta persona ha trabajado de repente en atención al cliente, en call center, ha trabajado de repente en promotora o algo que no va relacionado con recursos humanos. Entonces, esta persona en la revisión rápida ha pasado. ¿Por qué? Porque cumplía con este perfil de 4 años de experiencia. Pero ahora en tu revisión manual te das cuenta de que verdaderamente este perfil no te ayudaría. Entonces también lo descartas, ¿ok? Siempre hay que hacer estos 2 descartes. Un descarte de prueba rápida y un descarte más especializado. Y ahí se te van a ir gran parte de tus candidatos. Eso es fijo, ¿ok? Se te van a ir gran parte ahí de tus candidatos. Y después de eso ya siguen las pruebas, ¿ok? Ahora, para las pruebas que vamos a aplicar hay muchos tipos de pruebas. ¿Cuáles son las que más se recomiendan? Se recomiendan que se apliquen pruebas psicológicas, ¿ok? O pruebas psicológicas conjunto con pruebas psicométricas. Se recomienda que también se puedan aplicar pruebas de conocimientos, que ahorita vamos a explicar las formas en las que se puedan hacer, ¿ok? Y de ser necesario, pruebas médicas, ¿no? Depende del puesto de trabajo para ver si es que se necesitan las pruebas médicas. ¿Cómo, por qué le importa? Ojo, para estas pruebas no es que haya un orden, ¿ok? No es que primero una, primero otra, no, ¿ok? Pero sí es necesario poder aplicar ambas. ¿Por qué es necesario aplicar pruebas psicológicas a los candidatos? Y es algo que muchas veces muchos candidatos se cuestionan. Dicen, ¿por qué me tienen que hacer pruebas psicológicas? ¿Es porque quieren saber si estoy loco? ¿Es porque quieren saber si estoy bien de la cabeza? ¿Ok? Primero que nada, vamos a especificar algo. No existe un resultado óptimo en las pruebas psicológicas. No existe un resultado que diga sano, 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 enfermo, sano, enfermo, enfermo, sano. No. Todos tenemos trastornos psicológicos, ¿ok? No hay ninguna persona actualmente que pueda decir yo mentalmente, psicológicamente estoy, ok, estoy sano. Nunca. ¿Ok? Todos tenemos trastornos psicológicos, ¿ok? Pero más que todo lo que buscamos en las pruebas psicológicas no es averiguar si tienes depresión, si tienes ansiedad, no es averiguar si tienes déficit de atención, ¿ok? No, eso lo hace un psicólogo clínico. O si tú quieres saber eso, tienes que hacerte pruebas psicológicas, pero la psicología tiene muchas ramas. Y una de sus ramas es la psicología organizacional, que viene por este lado, que viene por este lado de que es reclutamiento y selección, trabajo en empresas, todo ello. Y por otro lado está la rama clínica. El psicólogo clínico no es el mismo que el psicólogo organizacional. ¿Ok? El psicólogo organizacional no te va a decir a ti en una entrevista de trabajo, mira, he aplicado tu prueba psicológica y considero que tenemos que hacer terapia. Vamos a hacer terapia tal día, no. El psicólogo organizacional, ¿qué es lo que más que todo tiene que fijarse? Tiene que fijarse en la personalidad que tiene mi candidato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero que nada, ¿ok? Dentro de mi empresa, yo tengo que saber a quién estoy contratando. ¿Ok? Y una persona, yo no puedo definirla por sus habilidades, por su experiencia, por su carrera, por su conocimiento, no. Una persona es lo que es por su personalidad. Y hay personalidades que se adaptan a un puesto de trabajo como personalidades que no son para un puesto de trabajo. Eso no significa que mi persona, por ejemplo, supongamos, yo soy una persona de carácter fuerte. ¿Ok? Supongamos eso. Yo soy una persona que tengo un carácter fuerte, que tengo ideas bien plantadas, soy una persona que me gusta mucho discutir las cosas, me gusta mucho que me gusta mucho que de un comentario podamos generar un debate, podamos tener que podamos tener un intercambio de ideas, ¿ok? Ya está. Esa es mi personalidad. Por ejemplo, esa persona para atención al cliente no se va a adaptar en atención al cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esa persona en atención al cliente viene el cliente y le dice, señorita, esto no es lo que usted me dijo? ¿Y quién dice que no es? Porque usted le dice no es. A ver, discuten, hay que discutir, pues a ver, hay que conversar. ¿Por qué usted deme su punto de vista? Yo le doy mi punto de vista. No, eso no me sirve para atención al cliente. Pero esa persona, por ejemplo, me podría servir como negociador, me podría servir como arbitraje, me podría servir como asesor legal, como abogado. No significa que su personalidad esté mal,
significa que se adapta para unos puestos de trabajo y no para otros. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver que la persona que estoy buscando, verdaderamente su personalidad se pueda adaptar a mi puesto de trabajo y se pueda adaptar también a la cultura organizacional que yo tengo dentro de mi empresa. ¿Ok? De repente en mi empresa tengo una cultura positiva en la que todos nos ayudamos, todos nos apoyamos, todos somos amigos y tengo un candidato que es muy bueno en experiencia, en conocimientos, cumple con todo, pero tiene una personalidad cizañosa, tiene una personalidad de repente o tiene esta costumbre de siempre estar creando conflictos, de siempre estar creando rumores o algo. Hay personas que son así. ¿Qué pasa si yo introduzco a esta persona a mi empresa? Me va a generar conflictos y todo lo que a mí me demoró crear un buen clima organizacional se me va a venir abajo. ¿Ok? Entonces, para eso, primero tengo que aplicar los test psicológicos para ver si la personalidad de esta persona se va a poder adecuar a mi entorno de trabajo. Esto es muy importante, porque si yo contrato a alguien que su personalidad no se va a adaptar al puesto de trabajo, esta persona se va a ir. Y ustedes ya han visto que hasta acá hay que hacer inversión de tiempo, dinero e interés. Y estaríamos diciendo que todo el tiempo, dinero e interés que yo invertí para contratar a esta persona se fue al agua porque esa persona se va. Y yo no estoy contratando a alguien para que se vaya, yo estoy contratando a alguien para que se quede. Eso por un lado. Y por otro lado también las evaluaciones psicométricas. ¿Cómo son las evaluaciones psicométricas? Son evaluaciones que te ayudan a medir habilidades de las personas. Hay muchísimas evaluaciones psicométricas que nos ayudan a poder medir. ¿Por qué? Porque mi candidato al final, si es que yo le pregunto, ¿cuáles son tus habilidades? Por ejemplo, yo soy muy empático, soy muy tolerante, soy muy respetuoso, yo soy una persona que sabe trabajar bajo presión, todo ello me puede decir mucho, pero el famoso dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho. No porque lo diga significa que ya es así. Mi responsabilidad como reclutador es verdaderamente poder confirmar si efectivamente cumple con estos requisitos. ¿Ok? Y las test psicométricos me ayudan también a poder medir eso. Ahora, durante toda la selección, en realidad, durante todo el proceso de selección, diferentes carreras, lo puede hacer un ingeniero industrial, lo puede hacer un administrador, puede hacer un relacionista industrial, pueden hacer este proceso, pero específicamente en esta parte de las pruebas psicológicas, sí necesitamos la intervención del psicólogo, ¿ok? En esta parte sí o sí la requerimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es el especialista en ello. ¿Ok? Él es el que ha estudiado 5 a 6 años para poder dominar la interpretación adecuada de estos test. Entonces, lo recomendable en esta parte es por eso que preferentemente el psicólogo debe estar a cargo de los procesos de reclutamiento y selección, preferentemente. Pero si en mi empresa no tenemos el acceso a este psicólogo, lo que se recomienda es que en todo caso puedas terciarizar este proceso, es decir, llevar donde un psicólogo que se haga cargo de esto, ¿no? Y si es que por en el peor de los casos, de repente no hay presupuesto, de repente no hay un psicólogo cerca o simplemente no se puede, ¿ok? Supongamos que ese sea el caso, ¿ok? Esto ya nosotros debemos tomarlo como la última opción, pero así descartar todo lo que se pueda, la presencia de un psicólogo y como la última opción, apoyarnos en las páginas en la tecnología. ¿Ok? Apoyarnos en inteligencia artificial y tecnología. Actualmente hay muchas páginas en las que tú puedes aplicar estos tests y estas páginas te arrojan interpretaciones, resultados. Lógicamente, nunca va a ser como lo que te puede dar un psicólogo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un psicólogo es el profesional, es el experto y te va a dar el diagnóstico o la interpretación exacta. Estas páginas te van a dar en el mejor de los casos, un 15 a 20% de lo que te daría un psicólogo, pero un 15 o 20% es mejor que nada. ¿Okay? Eso es mejor que nada. Entonces, por ahí se puede recomendar, pero preferentemente esto tiene que estar a disposición de un psicólogo y los psicólogos lo hacen. ¿Ok? Psicólogos que tienen sus consultorios, o psicólogos que tienen sus consultoras también, o sus clínicas, ellos te lo hacen, te cobran. Y la verdad es que el costo tampoco no es mucho, ¿eh? Creo que la última vez que tuve que aplicar, no sé cómo, depende también, me imagino, ¿no? Pero la última vez que apliqué me cobraron algo de 30 soles por candidato. ¿Ok? Entonces, no es tan caro tampoco la inversión que se tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, después de las pruebas psicológicas sí vienen los test de conocimiento. Permítame, por favor, un segundito.
Hasta, perdón, se me seca la garganta cuando hablo. Listo, ahora vienen los test de conocimientos. Los test de conocimientos, básicamente, ¿qué es? O test o las pruebas de conocimiento. Básicamente es poner a prueba lo que sabe tu candidato. Nuevamente repetimos, mi candidato me puedes decir que él sabe todo, que él domina todo, que él es experto en todo, ¿ok? Pero yo no me puedo confiar de lo que me dice mi candidato, ¿ok? Yo también tengo que verificar lo que él me dice. Y para eso están los test de conocimientos. Los test de conocimientos se pueden aplicar de muchas formas, ¿ok? Los test de conocimientos podemos aplicarlos de muchas formas, como por ejemplo, eh, mediante exámenes, ¿ok? Mediante exámenes o formularios, mediante entrevistas de conocimientos, entrevistas donde yo no le voy a preguntar, tú cuéntame a qué te dedicas, háblame de ti, no, sino entrevistas donde yo le voy a preguntar, cosas muy técnicas, mediante dinámicas de grupos, ¿no? Por ejemplo, poder juntar a mis candidatos en grupos, darles casos hipotéticos, y ahí también en estas dinámicas puedo evaluar cómo trabajan en equipo, cómo se desenvuelven, ¿ok? Resolución de casos. O sea, hay muchas formas en las que yo puedo evaluar los conocimientos de mis candidatos, pero necesariamente tengo que hacerlo. Simulaciones también, mediante las simulaciones de trabajo, ok, esa es una forma de evaluar los conocimientos de mis candidatos. Recuerden, yo no me puedo confiar de que un candidato, porque en su CV o él me diga que sabe, yo ya asumir que sabe. Yo tengo que poner a prueba estos conocimientos que él tiene. Por lo menos que tiene que cumplir los conocimientos básicos, porque después nos estamos lamentando, ¿no? Cuando agarro y mi candidato supuestamente sabía hacer de todo. Y una vez que ya está en la empresa, no sabe hacer varios de los procesos, porque, ojo, el candidato también tiene este pensamiento de decir, a ver, para este puesto yo tengo que dominar, supongamos, elaboración de planillas. Y el candidato también suele tener este pensamiento. ¿Lo domino? No, no tengo ni idea, pero voy a aprender. Si es que consigo el trabajo, si es que me dan el trabajo, en ese rato voy a aprender. ¿Ok? Y cosa que nosotros no tenemos que buscar eso. El candidato ya tiene que llegar sabiendo los conocimientos mínimos. ¿Ok? Por eso es necesario que yo ponga a prueba ello. Y después también tenemos las entrevistas de trabajo. ¿Ok? Como repito, no hay un orden, no hay un orden para aplicar esto. Pero por lo general la entrevista suele darse ya en una etapa final. ¿Ok? En una etapa donde ya mi candidato haya podido pasar diferentes pruebas. ¿Ok? Ahí es donde yo suelo dar la entrevista. La entrevista es una de las fases del proceso más importantes, porque hasta ese momento yo he ido conociendo a mi candidato de acuerdo a calificaciones, de acuerdo a porcentajes, de acuerdo a notas incluso, o de acuerdo a resultados, pero acá en la entrevista es donde yo ya voy a conocer a mi candidato en persona. ¿Ok? Donde yo ya voy a poder ver a mi candidato y decir, este es o este no es. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de una entrevista? Que yo trate de conseguir la mayor información posible sobre este candidato. ¿Ok? Que yo trate yo trate de conseguir información que no tengo en su documentación normalmente, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo a un candidato en su entrevista le pregunto, cuéntame qué has estudiado, estoy perdiendo minutos valiosos de entrevista, porque yo tengo su CV, ahí dice qué es lo que he estudiado, ¿ok? Si yo le pregunto a mi candidato, cuéntame, háblame de ti, a ver, háblame de repente de tu desarrollo o háblame en qué empresa has trabajado, también tengo ahí en qué empresa has trabajado. ¿Ok? Entonces yo tengo que sacar preguntas que no tenga en los papeles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedo preguntar a mi candidato? Le puedo preguntar, de hecho, hay algunas preguntas que siempre elaboramos y que ya no son tan producentes hacerlas, por así decirlo, ¿ok? Es decir, ya no son tan, o ya no generan un impacto fuerte o una información relevante al hacerlas. Por ejemplo, a veces al candidato le preguntamos, ¿por qué te fuiste de tu último trabajo? ¿No? ¿O por qué renunciaste? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Podríamos decir, porque en verdad pues queremos saber, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Todo ello, ¿no? Podemos hacer esa pregunta. Pero vamos a ver, si es que este candidato se fue de su último trabajo, de su última experiencia laboral, de una manera inadecuada, de repente lo despidieron, de repente se fue peleado con la empresa,
de repente tuvo problemas, no lo sé. Va a ser muy difícil que este candidato te diga la verdad. ¿Ok? Va a ser muy difícil que este candidato agarre, te diga, bueno, ya te vas, a mí me despidieron de mi empresa porque me equivoqué, cometí un error. ¿Ok? No, ¿por qué? Porque el candidato sabe que si dice algo negativo, inmediatamente está autocerrándose las puertas a esta empresa. Entonces, por lo general, esta pregunta no me va a dar un resultado real o verdadero, ¿ok? Y de hecho, de muchas entrevistas que hacemos, ¿ok? Muchas entrevistas que hacemos, el 70% o el 90% creo que le hacemos estas preguntas, siempre nos mienten. ¿Ok? Es comprensible que nos mientan, sí, ¿no? Pero agarran y nos dicen, ¿por qué te fuiste de tu último trabajo? Ah, porque se pudo ir por muchos motivos, porque lo votaron, lo despidieron, porque renunció, porque no lo valoraron, porque estaba mal pagado, porque se estresó, porque se cansó, puede ser muchos motivos, ¿ok? Pero el candidato no viene y te dice porque me cansó, porque me aburrió, porque ya peleaba mucho con mi jefe, ya no lo toleraba, porque me estaban pagando una miseria, no te lo va a decir nunca. ¿Ok? El candidato, ¿qué te va a decir? Ah, bueno, porque llegó el momento de crecer profesionalmente, de abrir mis salas, de buscar más experiencia en otros lugares, y por eso me fui, cosa que no es verdad. Entonces, de repente, muchas veces hacer esa pregunta ya no es tan producente, ¿no? Si yo quiero saber por qué mi trabajador se fue de esa empresa, si verdaderamente importa, porque también hay que cuestionarnos eso, ¿importa mucho el por qué se haya ido? Depende. ¿Ok? Pero si verdaderamente para mí es de interés saber por qué mi trabajador dejó de trabajar, me voy a las referencias. En las referencias ahí puedo encontrar esa información. ¿Ok? A veces también le preguntamos al trabajador, a ver, dime tus defectos. ¿Para qué quiero yo saber los defectos de un trabajador? ¿Ok? ¿Por qué? Ok, puedo entender la importancia de saber los defectos, ¿no? Para ver de qué pie va a cojear, para ver si sus defectos son muy graves, pero un trabajador jamás te va a decir, un candidato jamás te va a decir sus verdaderos defectos, porque también sabe que se va a autocerrar las puertas inmediatamente. Si están contratando personal y mi defecto es que soy impuntual, ¿ok? Yo no voy a decir cuáles son tus defectos, que soy impuntual, que llego tarde, ¿ok? Que soy irresponsable, que soy desordenado, que tengo carácter explosivo, nunca lo voy a decir. ¿Y dónde viene? Y por eso también, nuevamente, una respuesta ya trillada y hasta cansada que recibimos en estos procesos de selección. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista. Eso no es un defecto, ¿ok? Pero nuevamente, ¿qué está buscando el candidato? El candidato está buscando, el candidato lo que está buscando es la aceptación, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber los defectos de mi candidato, ahí está también mi prueba psicológica. En eso me ayuda la prueba psicológica. Yo lo que tengo que procurar con mi candidato es buscar información que no tengo a la mano, como por ejemplo, cuéntame experiencias en tu entorno laboral. Si es que llegase a pasar esto, ¿cómo lo solucionarías? ¿Ok? ¿Por qué quieres estar en esta empresa? ¿Ok? De hecho, esta pregunta de por qué te fuiste de tu otra empresa deberíamos cambiarla a por qué quieres estar en esta empresa. ¿Ok? Entonces, yo tengo que buscar en la entrevista la veracidad con mi candidato. ¿Ok? Y hay muchos tipos de entrevistas también. Tenemos, por ejemplo, una entrevista que últimamente está entrado en tendencia, es la entrevista por estrés. ¿Cómo es la entrevista por estrés? Que muchas veces cuando yo le pregunto a un candidato, ¿puedes trabajar bajo presión o en base a retos? Me dice sí. ¿Ok? O que de repente si es que yo pongo en mis requisitos una persona que yo sé que el puesto es estresante, ¿ok? Y si yo en los requisitos pongo que necesito una persona que tenga tolerancia al estrés, también tengo que medir ello. Y hay entrevistas que son bajo estrés. ¿Cuál es cómo se trabajan estas entrevistas? Te hacen una entrevista que te estrese, una entrevista que te ponga entre la espada y la pared, una entrevista que te resulte pesada, tediosa, ¿ok? En la que tú digas, qué horrible. ¿Ok? Sí, aunque no parezca, así es como te hacen muchas entrevistas, pero ¿para qué? No para que te equivoques, no para que caigas, sino para ver cómo afrontas la situación de estrés, cómo o cuál es tu forma de improvisar ante esta situación de estrés, ¿no? Y ojo, cuando hacemos entrevistas de estrés, después de ello tenemos que aclarar al candidato que él ha sido sometido a una entrevista por estrés y culminar esta entrevista por estrés de la manera más bonita, más amena, más calmada. Porque si yo empiezo con una entrevista por estrés, estreso, presiono al candidato y después dejo que se vaya, ese candidato no va a regresar. Porque ese candidato va a decir, si así ha sido la entrevista, ¿cómo será el trabajo? Ni hablar, acá no me meto, lo voy a espantar.
En cambio, si yo termino la entrevista por estrés y después le digo, estimado candidato, usted ha sido sometido a una prueba por estrés, la ha pasado de manera muy óptima, felicitaciones. Vamos a continuar con algunas preguntas y cambiamos totalmente el tono, le damos un giro de 360 a esta entrevista, hace que el candidato se vaya más tranquilo y se vaya hasta contento, ¿no? Porque diga, lo pude superar. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto se aplican las entrevistas por estrés, ¿no? Entonces, hay muchísimos tipos de entrevistas. Lo importante de una entrevista es, uno, generar rapport. ¿Qué significa generar rapport? Generar confianza durante la entrevista, eliminar el factor nervios, que el factor nervios muchas veces también le puede jugar en contra al candidato. Puede ser muy buen candidato, pero dar una pésima entrevista. Y eso puede ser por el factor nervio. ¿Ok? Entonces, evitar un poquito los factores de nervios, hacer las entrevistas personalizadas. ¿Ok? Puedes hacer, por ejemplo, una primera entrevista en una etapa, que tengas una primera entrevista grupal, puedes hacerla. Pero si ya estamos hablando de una entrevista final, una entrevista que va a ser definitiva, sí te vamos a recomendar que apliques una entrevista personalizada, es decir, que sean solo tú, tu candidato y nadie más alrededor, para que el candidato también se pueda sentir mucho más desenvuelto al momento de realizar esta entrevista. ¿Ok? También se te puede recomendar para una entrevista, siempre observa más de lo que escuchas. ¿Ok? En la entrevista, sí, ok, escucha a tu candidato, pero también observa sus actitudes. ¿Ok? Observa los tics nerviosos, observa también si te planta la mirada. ¿Ok? Observa su desenvolvimiento, observa sus movimientos corporales, ¿no? Si es que un candidato se queda muy rígido ahí, amarrado, o se queda quieto, ¿ok? O si es que es alguien desenvuelto también, o si es alguien que esté tranquilo, se recomienda mucho eso, observa mucho a tu candidato, planta la mirada, ¿ok? Míralo desde cómo camina, cómo llega, cómo se sienta, ¿ok? Todo ello te va a hablar mucho del candidato, ¿no? Y sobre todo también, tómate tu tiempo para hacer tus entrevistas. En 5 o 10 minutos no vas a poder obtener una entrevista adecuada, ¿ok? Tómate el tiempo para hacer tus entrevistas, ¿ok? Destina por lo menos media hora. No te digo que media hora dure tu entrevista, ¿ok? Pero por lo menos ten este plazo para ver si es que la entrevista se va desenvolviendo, ¿ok? Para que puedas encontrar más información aún. Tenemos tipos de entrevistas, ¿ok? Tenemos las entrevistas estructuradas, las semiestructuradas y las entrevistas abiertas. Las entrevistas estructuradas son aquellas en las que tú ya vas con tus preguntas anotaditas, por así decir. Ya vas con tu hojita de preguntas y te guías en base a esa estructura de preguntas. Es decir, empiezas tu entrevista y la estructura, las preguntas preparadas que tienes son las que vas a realizar. Esa es una entrevista estructurada. ¿Ok? Beneficios de esta entrevista estructurada es que no te pierdes no te pierdes en el proceso de la entrevista, ¿ok? Sino que te mantienes dentro de esta estructura. ¿Ok? La entrevista, y de hecho la entrevista estructurada es la más recomendada para personas que están empezando a dar sus primeras entrevistas laborales. Es decir, cuando tú estás entrevistando por primera vez a alguien. ¿Ok? Estas son las entrevistas más recomendadas. ¿Ok? Después tenemos las entrevistas semiabiertas, que es cuando tú tienes ya tu estructura de preguntas, pero puedes abrirte un poquito más, ¿ok? Es decir, puedes mostrarte un poquito más abierto a las respuestas, puedes de repente cambiar algunas preguntas, omitir unas, aumentar otras, ¿ok? Esta entrevista semiestructurada se va logrando con el tiempo. Y las entrevistas abiertas, que son entrevistas en donde tú no tienes nada preparado. Básicamente improvisas con el candidato y hacer entrevistas abiertas ya es para personas que tienen muchísima experiencia realizando entrevistas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esta experiencia suficiente realizando entrevistas, te vas a perder en el proceso, vas a hacer preguntas, vas a terminar haciendo preguntas que no son necesarias o te vas a olvidar de hacer preguntas vitales o importantes. Entonces, hacer entrevistas abiertas, eso ya es para los pro. Esto ya es para los que ya llevan años y años y años de experiencia. Ellos son los que pueden dominar, pero preferentemente debemos iniciar con las entrevistas estructuradas.
¿ok? Y también por último, una recomendación porque en este paso ya es donde nosotros decidimos si seleccionamos o no seleccionamos a ciertos candidatos. Aquí ya es cuando nosotros decidimos con quién nos quedamos. Y una recomendación que tenemos que dar acá es que hay que pensar en los candidatos también como personas. Si una persona está postulando a tu puesto de trabajo es porque necesita ese trabajo, ¿ok? No sabemos el nivel de necesidad, pero es porque definitivamente lo necesita. Nadie va donde no quiere ni necesita ir. Entonces, y definitivamente muchas personas van a quedar afuera de tu proceso, ¿ok? Tienes que comunicar a las personas que no están pasando en tu proceso, ¿ok? Hay que aprender a hacer, hay que aprender a tener un respeto por el candidato, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos candidatos, supongamos que yo termino la entrevista y yo ya sé que este candidato no va, no pasa. ¿Ok? Que así lleguen candidatos peores que él, este candidato no va a ir. Puede pasar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces le decimos, bueno, muchas gracias, no, cualquier cosa nos vamos a estar comunicando en el lapso de estos días, ¿ok? Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con ese candidato? ¿Ok? Vamos a poner un caso, en el peor de los casos, ¿ah? Este candidato que de repente siente que lo ha hecho muy bien, ¿ok? Este candidato que puede sentir que de repente su entrevista, todo lo hizo muy bien y que incluso hasta puede sentir seguro el puesto de trabajo. Va a estar esperando tu llamada o tu mensaje o tu correo, pero va a estar ahí, va a estar esperando, esperando, esperando. De repente por ahí le dicen, mira, tenemos esta opción, esta oferta laboral para ti. De repente hasta la rechaza y dice, no, no, por ahorita no. ¿Por qué? Es que ya estoy esperando de otro lugar, estoy esperando la respuesta de otro lugar. Podemos hacer hasta que rechace ofertas laborales y se va a quedar esperando un día, 2 días, una semana, ¿ok? Y nunca va a llegar la respuesta. ¿Okay? Entonces, eso es también jugarse con las personas, jugarse con el candidato. Entonces, si tú sabes que el candidato no es para ti, tampoco te pedimos que seas indolente y que le digas en ese rato, gracias por la entrevista, pero no vas. ¿Ok? Sí, pero en el lapso más corto posible, comunicar, agradecer al candidato, porque hay que agradecer la disposición, la disponibilidad que ha tenido para pasar esta prueba. Agradecer al candidato y comunicarle que su postulación no va a continuar. ¿Ok? O que hasta acá llegó su postulación. Indicarle también que su perfil se va a quedar guardado para que cuando busquemos una persona con el perfil que él tiene, podamos contar con él. Y eso no solamente es una mentirita o un florito barato que se da. Eso de verdad se debe hacer. Cuando un candidato no va, tú debes guardar los perfiles. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser que sí necesites personas con ese perfil y puedes convocarlos para que puedan volver a postular. Entonces hay que guardar también los perfiles de finalistas, tenemos que guardarlos. No decimos que te guardes los 600 perfiles de las personas que se postularon, pero sí los perfiles de los finalistas de tu proceso, tienes que guardarlos, ¿ok? Y agradecer. Por ejemplo, y de hecho ya hay que también, hay que ser un poquito, duros para hacer eso, ¿no? Porque también muchas veces algunas, empresas agarraban y me decían, ¿sabes qué, Vania? Es que yo no tengo corazón para hacer eso. Me decía, yo no tengo corazón porque varias veces cuando les digo sobre el puesto de trabajo me dicen, pero que, no siempre, ¿no? Pero me han pasado casos donde me escriben que por favor, que tengo este problema, esta necesidad, que necesito el trabajo y dice, y me es duro, me es muy duro, ¿ok? Entonces también no es lo recomendable, pero si de repente no tienes la fuerza para hacer eso, otra recomendación que se puede dar es que si tú ya ves que ese candidato no va, le puedas decir, no, muy bien, vamos a terminar de entrevistar más candidatos y en el lapso de la noche vamos a estar enviando un correíto. Si hasta el día de mañana no le llega un correcto, significa que no pasó, ¿ok? Y ya está, y nunca le va a llegar el correo y a esa persona le hiciste perder un par de horas, pero ya sabe que ya va a poder ir buscando otros planes. Pero siempre por cuestión de ética, por cuestión de respeto y agradecimiento a tus candidatos, comunícales si es que ya no van a pasar este proceso. Y después de ello ya vamos a tener lo que es la contratación, porque hasta ese punto yo ya tengo que tener mis candidatos que sí pasaron a una siguiente etapa y mis candidatos que no es que no pasaron a una siguiente etapa, sino mi candidato que ya ganó mi proceso y a este candidato lo que sigue ya es lo que sigue con lo que sigue con este candidato ya es la contratación, ¿ok? La contratación. Ahora, vamos a ver, qué involucra la contratación, ¿ok? Ahora, la contratación,
A ver, permíteme. Listo. La contratación, vamos a ver, es el paso de transición en el que mi candidato se va a convertir en mi trabajador. ¿Ok? Vamos a ver primero. Primero que nada, el contrato es precisamente esa transición en la que el candidato se vuelve trabajador. Es el documento, o mejor dicho, es el acuerdo formal en el que una persona formaliza la relación laboral con la empresa. ¿Ok? Eso es el contrato de trabajo. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo, no? En los procesos de contratación de personal pueden firmar todas las personas o todas las personas que sean mayores de edad. Si son mayores de edad, pueden firmar el contrato de trabajo, ¿ok? Segundo, las personas que tienen menos de 18 años, así que son menores de edad, pueden firmar el contrato si están legalmente emancipados, es decir, que han ido donde un juez mediante un proceso judicial han determinado de que ellos ya pueden asumir los derechos y deberes de una persona, de un adulto, de un mayor de edad. Ellos pueden firmar un contrato de trabajo. ¿Quiénes más pueden firmar un contrato de trabajo? Los mayores de 16 años y 18 años que no estén legalmente emancipados, pero que su tutor o su representante legal autorice su trabajo. ¿Ok? Si hay la autorización del tutor legal, si lo permite, ellos también pueden firmar un contrato de trabajo. Y por último, también personal extranjero. Los extranjeros que cuenten con su permiso laboral también van a poder firmar un contrato. ¿Qué involucra firmar el contrato? Firmar el contrato debe involucrar, junto con la firma de contrato, tiene que involucrar también el ingreso a la planilla. ¿Okay? Recordar que los trabajadores tienen derecho de ingresar a la planilla desde el primer día. Desde el primer día en el que ellos empiezan a laborar, deben estar en la planilla, ¿ok? A mí de nada me va a servir firmar un contrato de trabajo si no estoy en la planilla, no voy a ser trabajador. A mí lo que me convierte en un trabajador de una empresa es mi ingreso a la planilla. Y lo que le da la formalidad necesaria es el contrato de trabajo. Por eso decimos que el contrato de trabajo es el medio formal por el cual se valida o se legaliza el ingreso del trabajador a la empresa. ¿Ok? Continuamos hablando de esto y vamos a ver, el contrato de personal puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Ok? El contrato puede ser verbal o puede ser escrito, pero hay que dejar algo claro, que el contrato verbal o el acuerdo verbal no tiene validez legal. ¿Ok? El contrato verbal no tiene validez legal. ¿En qué sentido? ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un contrato verbal con mi empresa, ¿ok? Si yo tengo un contrato verbal con mi empresa y estoy en la planilla de la empresa, soy trabajador de la empresa, ¿ok? Soy trabajador de la empresa. ¿Dónde está la ausencia de la validez legal? ¿Ok? En el que lo que yo he acordado con mi empleador, ¿ok? Lo que yo he acordado con mi empleador desde las funciones que voy a realizar hasta la remuneración, modos de pago, todo, ahí no hay validez legal. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento que acredite los acuerdos. Eso no me quita mi calidad de trabajador. ¿Ok? Si ya estoy en la planilla, ya soy trabajador. ¿Ok? Pero no hay acuerdo legalizado porque no hay ningún documento que lo acredite. ¿Ok? Entonces, esa es la validez legal. Por ahí nos dicen, allá. Que tengamos, por favor, cuidado, estimados, con los links que mandamos, por favor. No recuerden que los únicos links que son de confianza son los links, son los enlaces que nos manda nuestra coordinadora. Por favor, tengamos cuidado con ello. Ya hemos tenido anteriores veces problemas de que entraban a links y eran virus. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, eso me desconoce la validez legal. ¿Ok? Ahora, por ahí muchas veces muchos estudiantes, muchos trabajadores nos dicen, ¿y qué pasa si al momento en el que estamos firmando el contrato con mi empresa, ¿ok? Yo agarro y me van a dar un contrato verbal. Y ¿qué pasa si en ese momento yo agarro y grabo todo el momento del contrato verbal? Es decir, si yo saco cámara, saco celular y empiezo a grabar todos los acuerdos que quedamos. Ahí sí habría validez legal. ¿Qué opinan ustedes? A ver,
¿Qué tal si estamos ahorita mi jefe y yo estamos quedando los acuerdos de mi contrato verbal? Y yo saco mi cámara, saco mi celular y empiezo a grabar todo. ¿Creen que ahí ya haya validez legal? A ver, por ahí, ¿le escucho? No, no, considero que no. No tendría ningún tipo de validez, porque tendría que ser por escrito. Muy bien, ¿ok? Esto me podría servir como prueba, como evidencia. Uy, ¿qué pasó? Ok, ya, eso me podría servir como prueba, como evidencia, pero validez legal no va a haber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, sí, por ahí, Miriam, Mirla. Ok, ¿por qué no va a haber ahí validez legal? Ok, ¿por qué? Porque lo que le da la validez legal a un documento es la firma. ¿Ok? La firma es lo que le va a dar la validez legal a un documento. Y la grabación me puede servir como una evidencia, más no como una validez legal, ¿ok? Y es por eso que siempre hay que procurar tener los contratos escritos, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente, ¿en qué situación podría verse afecta mi validez legal? Supongamos que yo, entro a una empresa, me ponen en la planilla y verbalmente acordamos que mi sueldo era 1.200 soles. Ok, ya, 2.000 soles. Y después viene el primer mes y me pagan 1.500. Viene el segundo mes y me pagan 1.500. Y yo digo, ¿por qué me están pagando 1.500? Habíamos acordado 2.000 soles. Y voy donde mi empleador y le digo, empleador, habíamos acordado que mi sueldo era de 2.000 soles. ¿Por qué me estás pagando 1.500 soles? Ahí mi empleador, ¿qué es lo que me va a poder decir? Mi empleador me va a decir, dime, ¿dónde hemos quedado 2.000 soles? En el contrato verbal, al momento de la contratación, a ver, muéstrame el contrato donde diga que yo verdaderamente me comprometí a los 2.000 soles. No los hay, no los tenemos, no hay validez. Así de simple. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se puede desconocer. ¿Ok? Entonces, siempre preferentemente hay que hacer un contrato verbal. Y con esto no, un contrato escrito. Y con esto no quiero decir que siempre los contratos verbales van de la mano con inseguridad, ¿ah? No. ¿Ok? O con desconocimientos, no. Particularmente yo he trabajado en una empresa 4 años con un contrato verbal desde el día 1. Desde el día 1 me hicieron un contrato verbal y nunca he tenido ningún problema. Hasta el momento en el que me retiré, cumplieron con todos mis beneficios de ley como correspondía y me fui. ¿Ok? Igual, y conozco más personas que llevan 20 años trabajando para una empresa en las cuales han iniciado desde el día 1 con contratos verbales. Pero siempre en el mundo laboral hay que ser muy desconfiados. En el mundo laboral hay que ser muy desconfiados, tanto el trabajador como el empleador, ¿ah? Porque tanto el trabajador como el empleador, y con eso no queremos romper mucho el engagement que podemos generar con los trabajadores, no es que el trabajador y empleador sean enemigos, no, ¿ok? Pero hay un pensamiento y una recomendación que yo les puedo dar, y es que la persona con la que firmas el contrato no es la misma persona con la que firmas la liquidación. ¿Ok? La persona que entra a tu empresa no va a ser la misma persona que se va. Y eso aplica para todo sentido, ¿ah? La persona con la que inicias algo no es la misma persona con la que estás terminando algo, ¿ok? Las situaciones cambian. Entonces siempre tenemos que ser bastante cautelosos, bastante cuidadosos con ellos, ¿ok? Entonces el trabajador que está ingresando ingresa feliz, pero el trabajador cuando se va no sabemos cómo se va a ir. Puede que se vaya igual de feliz, puede que se vaya igual puede que se vaya molesto, no lo sabemos. ¿Ok? Entonces, ahí también tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, hay que ser muy cautelosos, hay que ser muy desconfiados, ¿ok? Muy desconfiados, sobre todo en legalidades. Cuando se trata de legalidades, nunca están de más. ¿Ok? Siempre hay que tener cuidado con ello. Ahora, continuamos con el contrato. Características que debe tener un contrato de trabajo. ¿Ok? El contrato tiene que empezar primero por el título del trabajo. ¿Ok? Tenemos que empezar a nombrar el título del contrato de trabajo. Recuerda, en tu contrato de trabajo debe decir contrato de trabajo, no debe decir convenio de servicios, no debe decir convenio de trabajo, no debe decir acuerdo mutuo, no debe decir consenso de trabajo, no, tiene que decir
contrato de trabajo, ¿ok? La identificación de las partes. Recuerda que en tu contrato de trabajo tiene que figurar el nombre de la empresa con el que estás firmando el contrato, ¿ok? No debe decir, no debe decir en vez en vez del nombre de la empresa, no debe estar sustituido por el nombre de una persona natural. Si tú estás entrando a trabajar para la empresa, Innova Móvil, supongamos, para la empresa Innova Móvil, en tu contrato tiene que figurar el nombre de la empresa Innova Móvil, o en el caso, o de repente, si que pertenece a un consorcio, el nombre del consorcio. No puede figurar no puede ser que tú entres a Innova Móvil, pero que estés firmando el contrato con Elena Martínez. ¿Quién será Elena Martínez? ¿Ok? Ahora, lógicamente, tiene que decir, por ejemplo, firma el contrato, Innova Móvil, debidamente representada por Elena Gómez. Ah, ya, ahora sí puede figurar el nombre de Elena Gómez, pero siempre tiene que figurar el nombre de la persona con la que tú estás firmando tu contrato de trabajo, el nombre de la empresa, eso siempre, obligatoriamente, ¿ok? Y también identificar las partes que tiene que incluir el RUC de la empresa, razón social de la empresa, nombre del representante legal, ¿ok? Y también tu nombre, tu dirección actualizada, dirección actual en la que estés viviendo. Recuerda que si más adelante cambias de dirección, tienes que informar a tu empresa. Si te mudaste, tienes que informar a tu empresa que te has mudado, ¿ok? Eso es parte de información en el legajo de personal que maneja la empresa. ¿Ok? Toda esa información tiene que consignar en tu contrato de trabajo, ¿ok? Tu dirección, tu número de documento, número de contacto, todo ello. Enumerar tus términos y condiciones, ¿ok? Los términos y condiciones que pone la empresa. También tienes ahí que enumerar, la empresa tiene que enumerar los términos y condiciones de su empresa. Acá, por ejemplo, puede colocar políticas de confidencialidad, políticas de privacidad, si es que la empresa lo desea, exclusividad laboral, ¿ok? Por ejemplo, hay algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? Es el derecho que tienen las empresas, es el derecho que tienen las personas de poder trabajar en dos lugares al mismo tiempo, ¿ok? Pero ¿cuáles son los requisitos? Uno, que no coincidan en horario de trabajo, es decir, que sean diferentes horarios de trabajo. Y dos, que el esfuerzo que lleves en una empresa no perjudica al otro. Es decir, que te puedas dar el tiempo, esfuerzo necesario para poder tener buena productividad en ambas empresas. ¿Ok? Esas son las condiciones de la bigamia laboral. Ese es un derecho que tienen las personas. ¿Ok? Es decir, perteneces a dos planillas, en las dos planillas estás en las dos empresas estás con la planilla, en las dos empresas tienes todos los beneficios. ¿Ok? Pero si supongamos que una de estas empresas al momento de firmar el contrato, en sus términos y condiciones te piden exclusividad laboral, ¿qué quiere decir? Que ya no quieren que trabajes para otra empresa, que quieren que tu esfuerzo, tu capital humano, tu talento sea exclusivo para su empresa. ¿Ok? Y si tú firmas y aceptas eso, ya estás renunciando a tu derecho de la bigamia laboral. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho ojito con lo que estamos firmando en nuestros contratos de trabajo. Acá también las responsabilidades y funciones que vas a tener dentro de la empresa. Tiene que ir detallado, muy detallado todo lo que tú vas a hacer en tu empresa. Esto, por ejemplo, estas funciones, la empresa tiene que tener mucho cuidado y mucha fijación en lo que coloca. Los detalles de tu compensación. Cuánto vas a ganar, cómo te van a pagar, cuál va a ser tu modalidad de pago, te van a pagar los quincenas, fin de mes, en cheque, en efectivo, en depósito, todo eso tiene que estar acá bien compensado, ¿ok? Asimismo, recuerda que en los detalles de tu compensación, la empresa va a colocar tu sueldo bruto. ¿Cuál es el sueldo bruto? El total de lo que te va a pagar. ¿Ok? Eso no significa que el sueldo que tú veas en tu contrato sea el sueldo real que vas a percibir. Recuerda que de este sueldo que tú ves en tu contrato, todavía la empresa tiene que hacer mensualmente el aporte a tu fondo de pensión. En el caso de Perú, sea la AFP o la ONP, la que tú hayas escogido, que la empresa de ahí va a sacar el sueldo. Es decir, lo que figura en tu contrato no es lo que realmente te vas a llevar, sino que van a hacer de ahí el descuento o el aporte. Y los términos de contrato específico, ¿ok? ¿A qué se refiere esto con los términos de contrato específico? Si tu contrato de trabajo va a ser un contrato a tiempo indeterminado, es decir, un contrato que tiene fecha de inicio, pero ya no de fin,
o si va a ser un contrato a plazo fijo, es decir, un contrato que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. ¿Por qué? Porque en nuestra siguiente sesión también vamos a hablar, en nuestra siguiente sesión vamos a empezar a hablar de legislación laboral y ahí vamos a retomar un poquito más a fondo el tema de contratos de trabajo. Ahorita estamos viendo el contrato de una manera un poquito superficial, ¿ok? Después vamos a ir entrando más detalladamente a ello y ahí vamos a poder ver eso. Pero esos son los términos del contrato específico, ¿ok? Ahí entran todas las legalidades de un contrato, ¿no? Dependiendo también del régimen que sea la empresa, todo ello. ¿Ok? Y algo también importante de la contratación de personal, ¿ok? Y es que durante este proceso de contratación, tenemos también que tener cuidado sobre la negociación que se puede tener con los candidatos. Recuerda que lo que dice en tu contrato no significa, o lo que dice en un contrato de trabajo, no significa que el candidato no pueda renegociar ciertos puntos. Por lo general, el candidato que recién entra a una empresa no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere generar conflictos o dice no quiero generar algo, pero nunca va a faltar el candidato que sí quiera renegociar puntos, ¿ok? Entonces, siempre hay que estar abiertos a la negociación del contrato de trabajo, ¿ok? No significa que el contrato es único y que se tiene que firmar y que lo tienen que aceptar sí o sí. Y también recuerda, ¿ok? Los contratos de trabajo, esa famosa frase que dicen que hay que leer los contratos entre líneas o hay que leer las letras pequeñas del contrato, es muy cierto. Ok, es muy cierto que a veces los contratos tienen interpretaciones que al momento de explicarte te los pueden decir de una forma, pero después los pueden cambiar a otra. Entonces, lo recomendable es que cuando si es que tú vas a firmar un contrato de trabajo, es que recomendable o preferentemente hagas revisar este contrato de trabajo con alguien, ya sea algún asesor o si es que tienes de repente un conocido que sea un abogado o algo, recomendablemente hacerlo revisar, no para que hagas conflictos, no para que hagas problemas. O sea, con eso no les estoy diciendo que vayan y que revisen su contrato para que presenten quejas, no, ¿ok? No necesariamente para eso, sino sino para que tú sepas lo que estás firmando y seas consciente de ello, ¿ok? Y puedas ser consciente de ello. Básicamente es para eso. ¿Ok? Y ahora, después del contrato de trabajo, hasta acá está el contrato, hasta ahí terminó mi proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Hasta ahí terminó. El proceso de reclutamiento inicia con el perfil de puesto y termina con la contratación del trabajador. Hasta aquí, yo ya sé que he contratado al mejor candidato. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo seguro hasta ese momento. Ahora inicia la parte de la inducción del personal. Este, este trabajador es nuevo, por lo tanto tiene que conocer los procesos y adaptarse a ellos. Y para eso es mi inducción de personal. Yo voy a tener 3 tipos de inducción. Mi inducción general, perdón, 2 tipos. Mi inducción general, mi inducción específica y la evaluación. ¿De qué me habla la inducción general? La inducción general me va a hablar de la bienvenida del trabajador, también conocido como el onboarding, ¿ok? La bienvenida a mi trabajador y todo el proceso de socialización que vamos a aplicar en esta inducción. Aquí en la inducción le vamos a dar al trabajador los detalles generales de la empresa. Cómo vamos a compartir reglamento interno, manual de seguridad, políticas de la empresa, normas de la empresa, integración al clima laboral. Aquí de repente al trabajador vamos a hacer socializar con sus compañeros de trabajo. Aquí también es preferente poder organizar una bienvenida al trabajador porque eso también va a ayudar a que él pueda conocer más el clima organizacional de la empresa. Recuerda, el trabajador es nuevo en tu empresa, ¿ok? Por lo tanto, él no conoce tus costumbres, no conoce los valores de la empresa, no conoce cómo es el manejo adentro. Y también considera algo, tu trabajador está nervioso, es su primer día de trabajo, su primera semana de trabajo. Entonces, también hay que hacer sentir al trabajador, no solamente hacer la inducción por las políticas y listo, sino que hay que hacer sentir al trabajador bienvenido, hay que hacer sentir al trabajador que ahora esta es su casa, ¿ok? Entonces, y todo ese proceso se da en la inducción general, desde el hecho de mostrarle de repente dónde es las horas de almuerzo, dónde las horas de descanso de repente, dónde son todo lo que se conoce dentro de la empresa, ¿no? Incluso en esta inducción general es recomendable poder asignarle un mentor o alguien que pueda acompañar durante todo este primer proceso a sus trabajadores, ¿ok? Es recomendable que se pueda aplicar ello.
que se pueda aplicar un mentor o alguien, o un primer amigo incluso, ¿no? Dentro de la empresa para que pueda ayudarlo, para que pueda ayudar a su adaptación. Entre más rápido se adapte el trabajador, es más conveniente para la empresa, pero hay que tomar en cuenta, no solo tiene que adaptarse a sus funciones, sino tiene que adaptarse a las nuevas disposiciones, la nueva cultura, las nuevas normas que hay dentro de una empresa. Entonces hay que dar el tiempo necesario para que pueda hacerlo. ¿Ok? Después tenemos la inducción específica. La inducción específica ya es la inducción que va netamente a su puesto de trabajo, es decir, a las funciones que va a realizar. La inducción general puede estar a cargo del área de recursos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como son políticas generales de la empresa, manejos generales, todo ello, ¿ok? Recursos humanos puede estar a cargo de esta inducción, pero la inducción específica ya tiene que estar a cargo directamente del jefe inmediato. ¿Ok? Esta inducción específica ya sí o sí va a tener que estar a cargo netamente de este jefe inmediato, porque él va a ser el encargado de poder designarle sus funciones, ¿ok? Él va a ser el encargado de poder indicarle cómo tiene que realizarlas, todo ello. ¿Ok? Entonces, estas funciones sí va a ser necesario aplicarlas con el jefe inmediato. Y por último, la evaluación. Recuerda que la inducción es una capacitación y al igual que cualquier capacitación es necesario evaluar para poder asegurar el máximo o la máxima retención de la información que se les ha dado. ¿Ok? Por eso es necesario a realizar esta inducción de manera adecuada. Recordar también que la inducción recordar también que la evaluación se tiene que hacer en la primera capacitación que se da sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay capacitaciones que se tienen que dar de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria y aquí se da esa primera capacitación a los trabajadores. ¿Ok? La inducción es muy importante. De una buena o una mala inducción se va a determinar el resto del camino que va a tomar el trabajador. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado con el tipo de inducción que estamos dando. Lo más clara, detallada y paciente que se pueda. ¿Ok? Y por último, ya tenemos nuestro proceso de seguimiento de personal. ¿Ok? Hasta este punto, nosotros tenemos algo muy claro, como mencioné hace un momento. Hasta aquí nosotros tenemos claro de que hemos contratado al mejor candidato, ¿ok? De que nos hemos quedado con el mejor candidato. Sin embargo, eso no va a significar directamente que ya tengo al trabajador adecuado. El mejor candidato no necesariamente va a ser la persona ideal. Y en el proceso de reclutamiento y de selección, lo que nosotros queremos es contratar a la persona ideal en el puesto ideal. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Ahora, en este punto, no va a ser, podríamos decir, en este punto no va a ser difícil, ¿ok? Que yo pueda identificar falencias o fallas de mi trabajador, ¿ok? De mi trabajador que ya está contratado. Y si es que yo lograse identificar alguna falla, alguna falencia de mi trabajador, ¿ok? Lo primero que nada es entender de que no es culpa del trabajador, es culpa tuya. ¿Ok? Si es que supongamos entró el trabajador y no tiene el desempeño que se esperaba, no tiene el conocimiento que se esperaba y se necesita, no reniegues contra el trabajador contratado, reniega contra ti. ¿Por qué? Porque tú eras el encargado de encontrar al trabajador ideal y no lo hiciste. ¿Ok? Entonces tienes que empezar por ello. Tienes que empezar por reconocer primero que si es que llegase a pasar eso, el error ha sido 100% tuyo. Ahora, ¿qué opciones? ¿Cuáles son nuestras opciones, nuestras posibilidades que vamos a tener en caso llegase a pasar esto? ¿Ok? Primero, aquí vamos a tener dos opciones. Nuevamente repetimos, no es culpa del trabajador, es culpa de la persona que seleccionó al personal. ¿Cuáles son las opciones que vamos a poder encontrar acá? Uno, la capacitación, ¿ok? De hecho, como fue error de las personas que reclutaron, tú te vas a tener que hacer cargo de ese error, ¿ok? Y una de las formas en las que puedes solucionar es la capacitación. Definitivamente, no haber contratado a la persona ideal va a tener un costo para la empresa.
En este caso va a ser un costo de dinero y de tiempo. ¿Ok? Y por ejemplo, vamos a tener que recapacitar al trabajador hasta que logre obtener todos los conocimientos necesarios para poder hacerse cargo de este puesto de trabajo. ¿Ok? Vamos a tener que empezar por ahí. Y segundo, ¿ok? Y la segunda opción que vamos a tener va a ser gracias al contrato de trabajo. ¿Ok? Que no es la opción más recomendable, pero sí en todo caso sería la opción que más puede convenir, por así decir, que es por despedir al trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace este proceso de despedir al trabajador? En el contrato de trabajo hay la modalidad que es este periodo de prueba. ¿Qué me dice el periodo de prueba? El periodo de prueba me dice que el periodo de prueba puede ser hasta 3 meses. Okay, el periodo de prueba puede ser hasta 3 meses en el caso de trabajadores de línea. En el caso de trabajadores directivos, puedo extenderlo hasta 1 año. Y en el caso de trabajadores de confianza, puedo extenderlo hasta 6 meses. ¿Qué involucra estar en periodo de prueba? Lo que involucra estar en periodo de prueba es que en cualquier momento se te puede despedir. ¿Ok? Sin una causa o una razón aparente. Simplemente, si es que la empresa considera que no das la talla para el perfil o que tu desempeño, tu desenvolvimiento no va a ser adecuado para el perfil, la empresa puede optar por despedirte. ¿Ok? Eso básicamente es el periodo de prueba. Ahora, recuerden, el periodo de prueba puede ser hasta 3 meses. Puede ser menos, pero no puede extenderse pero no puede extenderse de ese tiempo. Es un máximo de 3 meses, ¿ok? Es por eso que cuando uno tiene su contrato de trabajo, no es que ya tiene seguro el trabajo, ¿ok? Recuerda que los primeros 3 meses, y esto es beneficioso para la empresa, no es beneficioso para el trabajador. Definitivamente no va a ser beneficioso para el trabajador, pero sí va a resultar beneficioso para la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si en todo caso tú consideras que definitivamente ni con capacitación este trabajador va a poder lograr el nivel deseado, entonces sí tendrías que optar por esta opción. Y recuerda, nuevamente repito, es un derecho de la empresa. No vas a poder demandar a la empresa por despido arbitrario, no vas a poder demandar a la empresa por despido injustificado, porque mientras estés en periodo de prueba, estás regido bajo este derecho que tiene la empresa, ¿ok? Mientras dure tu periodo de prueba. No es lo más recomendable, ¿ok? No es lo más recomendable, pero sería en todo caso la última opción que se pueda tomar. ¿Y qué medimos acá en el seguimiento? Productividad, objetivos, actitud, formación y eficiencia. Por lo general, durante el periodo de prueba, durante estos 3 meses, es tiempo más que suficiente para que tú puedas medir todos estos aspectos. ¿Ok? Es tiempo más que suficiente. Recuerda que una vez pasado el periodo de prueba, ya el trabajador adquiere todos sus derechos laborales, por lo que tú ya no podrías optar por el despido inmediato, no podrías optar ya por tomar otra opción con el trabajador, ya nada, ¿ok? Si es que tú trabajas, si es que pasan los 3 meses. Pero nuevamente repito, no es lo recomendable. ¿Ok? Pero ya eso va a depender mucho de la situación en la que se encuentra la empresa, porque no solamente no es lo recomendable para el trabajador, sino para la misma empresa. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú agarres y este trabajador se vaya de tu empresa, no significa que el trabajador se va y no tiene derecho a nada. El trabajador, desde el día 1, adquiere sus derechos, como por ejemplo su liquidación de beneficios. Si está más de un mes, tienes que darle su liquidación de beneficios. ¿Ok? Entonces, de sacar al trabajador y volver a iniciar un proceso de reclutamiento y selección desde cero, te va a involucrar bastante costo, ¿ok? No va a ser barato, va a ser costoso. Entonces, por eso decimos, no es lo recomendable ni para el trabajador ni para la empresa, pero si ya es, por así decir, pues ya, la última opción que te queda, porque ya ves que definitivamente el trabajador no va a poder dar la talla, entonces ya sí vas a tener que optar por ello, ¿no? Pero lo ideal es que siempre se cuide este aspecto. Por eso siempre recomendamos que el proceso de reclutamiento sea muy detalloso, muy cuidadoso. Recuerda que un proceso de reclutamiento de selección de personal no es rápido. Un proceso de reclutamiento va a ser imposible que dure 2 días, 3 días, ¿ok? No, el proceso de reclutamiento, por lo menos un buen proceso de reclutamiento tiene que demorar por lo menos, no hay una escala de tiempo definida, ¿no?
pero por lo menos, así, por así decir, lo mínimo que te tiene que durar, lo mínimo que tendría que durar este proceso de reclutamiento, tendría que ser cuando menos un mes, por lo menos, en lo que te demoras en lo que te demoras básicamente en elaborar el perfil de puesto, en hacer el reclutamiento, la selección de personal. Lo mínimo que debería demorarte se tendría que ser así, más o menos un mes aproximadamente. ¿Ok? Ahora, la evaluación de personal tampoco no es que inmediatamente la vas a hacer, o en el aspecto de seguimiento, no es que al día en el que, o que en el día que tu trabajador entró a laborar, tú ya vas a poder tener el resultado de si eso no es lo ideal, ¿no? No, tampoco. ¿Cuánto te demora un proceso de seguimiento? Tienes que darle al trabajador por lo menos un mes para que se adapte, inducción general, para que se adapte a la nueva empresa, las nuevas reglas, las nuevas normativas que puede tener. Mínimo tienes que darle un mes, ¿ok? Y a partir del segundo y tercer mes, tú ya tienes que estar observando la productividad que tiene. Tú tienes que, ahora, a tu trabajador que recién ingresa, tú tienes que ponerle objetivos de trabajador nuevo, ¿ok? Tienes que poner por lo menos metas a corto plazo, algo que el trabajador ya pueda conseguir en ese lapso. Entonces, y ahí es donde tú vas a poder evaluar los objetivos, la actitud. Hay muchos trabajadores que desde el primer día entraron a laborar el primer día y ese primer día les agradecieron, ¿ok? Su permanencia y se fueron. ¿Por qué? Por falta de actitud. Creo que de todos estos, el único que verdaderamente podemos ver desde el primer día va a ser la actitud del trabajador. ¿Ok? Incluso acá también vamos a hacer una pequeña mención. Yo puedo despedir a trabajadores bajo dos premisas, por mal comportamiento y por bajo desempeño. Y la actitud va de la mano con el comportamiento, ¿ok? La formación también va a ser un aspecto en el que nosotros vamos a poder evaluar, ¿no? ¿En qué sentido? Comparar la formación que tuvo el trabajador cuando estaba postulándose la formación que indicó cuando estuvo en su postulación como candidato, comparando que esa formación realmente esté siendo aplicada actualmente al trabajo y la eficiencia, ¿ok? Cómo está elaborando los procesos que se le han encomendado. Mediante estas premisas nosotros vamos a poder evaluar de manera objetiva, ¿no? Y siempre eso, recordar que la evaluación a nuestros trabajadores tiene que trabajarse de la manera más objetiva posible, ¿ok? Y estimados, esto es todo lo que es en cuanto al proceso de reclutamiento y selección. Ahora, antes de culminar nuestra sesión, vamos a dar algunos tips importantes que pueden ayudarles para los procesos hasta acá hemos hablado mucho orientado a empresas, ¿no? Orientado a nosotros como reclutadores. Ahora vamos a dar ya antes de terminar nuestra sesión, vamos a darles algunas recomendaciones o también llamados tips importantes que pueden tomar en cuenta para sus propios procesos de reclutamiento y selección, ¿no? Para los procesos que ustedes puedan estar pasando. Y uno de ellos va a ser los CVs. ¿Ok? Recuerden, el CV va a ser el primer filtro que ustedes van a pasar cuando estén de repente como candidatos. Tienen que asegurarse que sus CVs tengan el profesionalismo necesario. Muchos candidatos son descartados por tener CVs inadecuados. ¿Y qué consideramos nosotros un CV inadecuado? ¿Ok? Por ejemplo, CVs que no tienen foto. ¿Ok? Recuerda que nadie te va a contratar si no te ve el rostro. ¿Ok? Tú puedes tener mucha formación, mucha experiencia, todo ello, pero también tenemos que saber a quién vamos a contratar, tenemos que ver a la persona. Y esto va más allá de un aspecto físico. ¿Ok? Esto va más allá de si es guapo, si es guapa, si es bonito, si es bonita, va más allá de eso, sino es el hecho de saber quién es la persona que se está postulando, que el hecho de ver la presencialidad de esa persona. ¿Ok? Entonces, si tu CV no tiene foto, va a ser muy probable que en las primeras etapas te descarten del proceso, ¿no? Y también va a depender mucho de la foto, siempre tratar de poner fotos actualizadas, fotos recientes y fotos lo más reales que se puedan, ¿no? Evitar el exceso de filtros, el exceso de retoques en las fotos, ¿ok? Y también fotos profesionales. Ojo, la foto profesional no necesariamente tiene que ser una cara seria, una cara parca. No, puedes sonreír en una foto, claro que sí, ¿no? Pero siempre asegurar la vestimenta, todo ello. Segundo aspecto que también se toma mucho en cuenta al momento de la evaluación de los CVs es el orden en el que colocas
el orden en el que tú colocas la información en tu CV, ¿no? Recordar también que, por ejemplo, para estos puestos administrativos nos importa mucho la experiencia laboral que tengas en ámbitos administrativos, ¿ok? Entonces, evita de repente colocar experiencia laboral que ya va a ser que está bien, la has podido tener, está perfecto, pero que de repente es irrelevante para el puesto. Por ejemplo, supongamos que trabajaste en algún tiempo volanteando. ¿Ok? Trabajaste volanteando para alguna empresa, no es un puesto de trabajo que de repente para atención al cliente, de repente para ello te puede ayudar, pero para puestos, por ejemplo, en este caso de recursos humanos, no va a ser un puesto que te va a sumar. No te va a restar tampoco, ¿ok? Pero no te va a sumar. Y en tu CV es tu carta de presentación. Así que tienes que poner todo aspecto que te pueda sumar. Y por último, recuerda ser muy sincero durante tu proceso. ¿Ok? No tengas miedo de ser rechazado en un puesto. Si el puesto no es para ti, no va a ser para ti. Porque así logres conseguir el puesto de trabajo de repente con mentiras, engaños, de repente diciendo información falsa, todo ello, así logres conseguir ese puesto de trabajo, vas a terminar retirándote del trabajo. ¿Por qué? Porque si el puesto no es para ti, ni aunque lo fuerces va a poder ajustarse a ti, ¿no? Y también por último, recuerda que nunca bajar cuando tú ya pases una entrevista y seas contratado, no sientas por seguro ya el puesto. Recuerda que hay un periodo de prueba y también lee tu contrato de trabajo, porque en tu contrato de trabajo tiene que estipularse ese periodo de prueba y ahora tú sabes que no puede exceder los 3 meses, ¿ok? Pero recuerda, ya no te sientas dueño del puesto todavía. ¿Ok? Porque recuerda que durante los primeros 3 meses en cualquier momento pueden prescindir de tus servicios. Y muy bien, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. ¿Ok? Felicitaciones por haber asistido el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes. Y conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión el día, si no me equivoco, el día martes. Así es. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias. Perdón, estimada, me confundí. Ok, estimada Misita, muchas gracias por su coordinación de siempre. La sala es toda suya.